siendo las 20 horas con 4 minutos del día 8 de mayo del año 2012, se declara abierta la 43ª sesión plenaria con carácter pública de este tribunal. Solicito a la Secretaría General pase lista de los señores magistrados presentes para hacer la declaratoria del quórum legal. Atenta a su indicación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Presente. Magistrado Tino Avilés Rivera. Presente. Magistrado Fernando Brumín Rolesbar. Señor, le informa la existencia de quórum legal para sesionar. Muy amable. ¿Podría dar lectura de la orden del día, por favor? Con gusto, señor. La orden del día se compone por 10 puntos, en los cuales se abordarán los siguientes juicios con los siguientes claves de identificación. El primero es el juicio ciudadano identificado con la clave 37-2012-1, relativo al juicio, a la promoción realizada por el ciudadano Suar Alejandro Barrios Mendoza. El segundo es el JS 42-2012-1, y el cual es promovido por Domingo Guerrero Ortiz. El tercero es el 47-2012-2 por César Chávez Estrada. El 48 está promovido por Efraín Gómez Rojas. El 49-2012-2 por Patricia Lucía Torres Rosales. El 50-2012-3 por María Teresa Domínguez Rivera. El 51 y su acumulado 62 por el ciudadano José Carlos Castillo González. El 53 y su acumulado 78 está promovido por los siguientes ciudadanos: Enrique Alonso Plasencia, Luis Raimundo Nava de la Sancha, Silverio Manuel Domínguez Manzanares y Víctor Alfonso Córdoba Mesa. El 55 se encuentra promovido por los siguientes ciudadanos: Félix Villegas Terán, José Luis Ramos Castro, Felipe Crespo Ortiz y Juventino Cabrera Leiva. Y finalmente, respecto de un recurso de apelación promovido por el Partido Acción Nacional, identificado con la clave 87-2012. Esos son los asuntos de la cuenta. Gracias. Gracias. Someto a consideración de los señores magistrados la cuenta de la orden del día. Si me permiten, mis distinguidos colegas del tribunal, quisiera solicitar con fundamento en el segundo párrafo del artículo 14 del reglamento interior de nuestro órgano colegiado la posibilidad de que se pudiera ampliar la orden del día que ha sido con la que dio cuenta nuestra secretaria, si no hubiera inconveniente de parte de ustedes, para tener la oportunidad de someter a su consideración los siguientes proyectos de resolución. El correspondiente al JDC 52, promovido por Jesús Rodríguez y 3 coautores más, en contra del Consejo Estatal Electoral y el Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos, ambos del Instituto Estatal Electoral. El JS 54, en el que también figuran 4 actores encabezados por Edmundo Castillo Estrada, y las autoridades responsables serían el Consejo Estatal Electoral y el Consejo Municipal Electoral de Conacatepec, Morelos, del propio Instituto Estatal Electoral. Y finalmente el JS 079, promovido por Jonathan Efrén Márquez Bolines, corresponde a un acuerdo plenario que se somete a su consideración, en que el órgano responsable es la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, doctor. Con esta manifestación y agregado de estos asuntos que hace el magistrado Puig Hernández, someteríamos de nueva cuenta a consideración del Pleno de este tribunal la orden del día. En ese sentido, son 13 puntos, señor, con los cuales se ha dado cuenta por parte del magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. No son JDC y incluye todo un acuerdo de plenario. Muy bien, sometemos a consideración la orden del día. Atenta a su invitación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Ya. Magistrado Tino Avilés Rivera. Con la ley. Magistrado Fernando Brumín. A favor. Señor, le informo que la orden del día es aprobada por unanimidad de votos. Gracias, muy amable. Si considera, por favor, dejen dar inicio al sábado de la orden del día. Con todo gusto, señor. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta en principio con los proyectos de resolución que somete a la consideración del Pleno el magistrado Carlos Alberto Puig Hernández respecto a 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con los números 37, 42, 48, 52, 54 y 79, todos del presente año.
Por lo que respecta al juicio ciudadano con la clave PE-JDC 037-2012-1, que presenta el magistrado ponente doctor Carlos Alberto Puig Hernández, contiene esencialmente lo siguiente: que en fecha 3 de mayo del presente año la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional dictó resolución mediante la cual diera cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional el día 2 de mayo del año que transcurre, puesto como se advierte de las consideraciones analizadas, el órgano partidista resolvió el recurso de reconsideración dentro del plazo que le fue señalado por esta autoridad. Bajo estas circunstancias, este órgano jurisdiccional pondera que la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional cumpla en tiempo y forma con lo ordenado en la resolución dictada el 2 de mayo de la presente anualidad, toda vez que, con fecha 4 de mayo de la presente anualidad, a las 20 horas con 37 minutos, presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este tribunal, mediante fax, en el que dio cumplimiento a la resolución identificada con el número de expediente PE-JDC/037/2012-1. Por lo tanto, y de acuerdo con las consideraciones lógicas y jurídicas vertidas en el presente acuerdo, se propone declarar el cumplimiento de la ejecutoria dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral de Morelos, con fecha 2 de mayo de 2012, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional. Ello cuanto al primer asunto. En cuanto al segundo, por lo que respecta al juicio ciudadano con clave PE-JDC 042-2012-1, promovido por Domingo Guerrero Ortiz, impugnando la legalidad de aceptación de registro en su caso del ciudadano Juan López Palacios como candidato definitivo del Partido del Trabajo a ocupar la presidencia municipal de la planilla del Partido del Trabajo para contender en la integración del ayuntamiento del municipio de Puente de Ixtla, Morelos. El promovente en esencia promueve juicio ciudadano vía per saltum con la pretensión de que se revoque el registro del ciudadano Juan López Palacios con motivo de no haberse celebrado la convención electoral estatal para la elección interna de candidatos a contender por el Partido del Trabajo, sin que se haya respetado los acuerdos previos. En razón de lo anterior, se propone que con fundamento en los artículos 335, fracción sexta, y 336, fracción segunda, ambos del Código Local de la materia, se concluye que es procedente declarar el sobreseimiento del presente asunto, toda vez que no justifica por qué presentó juicio para la protección de los derechos político-electorales sin que se hayan agotado las instancias partidistas, además de que el acto principal de disenso, contrario a lo aducido, se llevó a cabo y se notificó desde el 27 de marzo del año que transcurre, sin que haya presentado medio de impugnación alguno hasta el 18 de abril del mismo año. Relativo al juicio ciudadano con clave PE-JDC 48-2012-1, promovido por el ciudadano Efraín Gómez Rojas, en contra de la negativa del Partido Revolucionario Institucional de dar respuesta a los escritos presentados, el promovente en esencia, su acto reclamado consiste en la negativa del Partido Revolucionario Institucional de dar respuesta a diversos escritos por parte del delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Estatal de Justicia Partidaria y Comité Directivo Estatal, todos del Partido Revolucionario Institucional. En esta tesitura se advierte en la instrumental de actuaciones que el día 19 de marzo del presente año presentó recurso de inconformidad e impugnación ante el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, remitiendo dicho medio de impugnación a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional para efecto del trámite correspondiente. En estas circunstancias, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional procedió al análisis de la misma, determinando que no cumplió con lo exigido en las fracciones 1 y 2 del artículo 18 del Reglamento de Medios de Impugnación del Partido de Referencia, de tal forma que se procedió a desechar el recurso de inconformidad de determinación que le fue notificada al promovente mediante cédula de notificación por estrados del Partido Revolucionario Institucional. En esas condiciones, la causa de pedir del actor quedó satisfecha, acreditado que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional
se pronunció y resolvió el escrito de inconformidad e impugnación presentado por el actor, quedando sin materia el motivo de disenso ante este Tribunal Estatal Electoral de Morelos. Tocante al juicio identificado con el número JDC 52-2012-1, promovido por los ciudadanos Jesús Rodríguez Rodríguez, Ernesto Ríos Zavala, Jesús Fernando Contreras Arias y Miguel Ángel Ramos García, quienes se ostentan como candidatos a presidente municipal y síndico propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, respectivamente postulados como candidatos comunes por los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en contra de la resolución de fecha 23 de abril del año en curso dictada por el Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual se aprueban las candidaturas a presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, presentadas por el Partido del Trabajo, asimismo en contra de la resolución del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual ratifica el registro de las candidaturas antes referidas. Se considera que el Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos, debió pronunciarse sobre el escrito de desistimiento a que hizo referencia en la resolución de registros presentados ante las candidaturas de presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, por los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, a efecto de que en todo caso tal circunstancia fuera resuelta por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, y no como erróneamente lo realizó al aprobar dos registros de candidatos por una parte y en candidatura común para los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, y por otro lado los registros de candidatos a los cargos antes referidos de manera unilateral por el Partido del Trabajo, causando, según el dicho de los promoventes, una situación de ventaja frente a otros partidos políticos. En efecto, conforme a las facultades que le otorga el Código de la materia al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, este debió valorar el desistimiento y pronunciarse previamente a la aprobación de los registros en cuestión, porque al no hacerlo generó incertidumbre jurídica para los institutos políticos involucrados y una posible violación a sus derechos políticos electorales respecto a la legalidad de los registros presentados. De ahí que, por las consideraciones expuestas, este órgano jurisdiccional concluye que las alegaciones en vía de agravio realizadas por los actores devienen fundadas. Respecto al juicio identificado con el número JSC 54-2012-1, promovido por los ciudadanos Edmundo Castilla Estrada, Raimundo García Ramírez, Rosa Santos Rosas Manjarres y Antonio Aguilar Espinosa, quienes se ostentan como candidatos a presidenta municipal y síndicos, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, respectivamente postulados como candidatos comunes por los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, y en contra de la resolución de fecha 23 de abril del año en curso dictada por el Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos, del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual se aprueban las candidaturas de presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, presentadas por el Partido del Trabajo, asimismo en contra de la resolución del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual ratifica el registro de las candidaturas antes referidas. Se considera que el Consejo Municipal de Jonacatepec, Morelos, debió pronunciarse sobre el registro de desistimiento que hizo referencia a la resolución de los registros presentados ante las candidaturas de presidente municipal, síndico, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, a efecto de que en todo caso tal circunstancia fuera resuelta por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, y no como erróneamente lo realizó al aprobar dos registros de candidatos por una parte, en candidatura común, partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, y por otro lado los registros de los candidatos a los cargos antes referidos de manera unilateral por el Partido del Trabajo,
causando, según el dicho de los promoventes, una situación de ventaja frente a los otros partidos políticos. En efecto, conforme a las facultades que le otorga el Código de la materia del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, este debió valorar el desistimiento y pronunciarse previamente a la aprobación de los registros en cuestión, porque al no hacerlo generó incertidumbre jurídica para los institutos políticos involucrados y una posible afectación a los derechos político-electorales de los promoventes respecto a la legalidad de los registros presentados. De ahí que, por las consideraciones expuestas, este órgano constitucional concluye que las alegaciones en vía de agravio realizadas por los actores devienen fundadas. Relativo al juicio ciudadano con la clave JS 79-2012-1, promovido por el ciudadano Efraín Gómez Rojas, en contra de la negativa del Partido Revolucionario Institucional de dar respuesta a los escritos presentados, el promovente en esencia en su acto reclamado, consistente en la negativa del Partido Revolucionario Institucional de dar respuesta a diversos escritos de parte del delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Estatal de Justicia Partidaria y Comité Directivo Estatal, todos del Partido Revolucionario Institucional. En esa tesitura se advierte en la instrumental de actuaciones que el día 19 de marzo del presente año presentó recurso de inconformidad e impugnación ante el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, remitiendo dicho medio de impugnación a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional para el efecto de dar trámite correspondiente. En estas circunstancias, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional procedió al análisis de la misma, determinando que no cumplió con lo exigido en las fracciones primera y segunda del artículo 18 del Reglamento de Medios de Impugnación del partido de referencia, de tal forma que se procedió a desechar el recurso de inconformidad, determinación que le fue notificada al promovente mediante cédula de notificación por estrados del Partido Revolucionario Institucional. En estas circunstancias, la causa de pedir del actor quedó satisfecha, al quedar plenamente acreditada que la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional se pronunció y resolvió el escrito de inconformidad e impugnación presentado por el actor, quedando sin materia el motivo de disenso ante este Tribunal Estatal Electoral de Morelos. Es cuanto, señor magistrado, en cuanto a las cuentas de los asuntos que se acaban de dar. Gracias, muy amable. Someto a consideración del Pleno de este tribunal los 6 proyectos de los que ha dado cuenta la Secretaria General de la ponencia del magistrado Puig Hernández. No cedo el uso de la palabra, si es que tiene algún comentario. Señor magistrado, Puig magistrado. De igual forma, recabe la votación respectiva de los 6 proyectos de este. Atenta a su indicación, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Pino Vilés Rivera. Los proyectos. Magistrado Fernando Blumen. A favor. Señor, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Siendo así, daré lectura de los resolutivos de cada uno de estos proyectos. En el caso del expediente con la identificación TEE, diagonal JDC, diagonal 037, diagonal 2012-1, se acuerda. Primero, se decreta el cumplimiento de la sentencia dictada el 2 de mayo del 2012 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Acción Nacional. Segundo, en su oportunidad se ordena archivar el presente asunto como asunto concluido. El segundo proyecto, identificado con el TEE, diagonal JDC, diagonal 042, diagonal 2012-1, se resuelve. Primero, no es procedente el estudio vía per saltum a que hace referencia el redactor en su escrito inicial por cuanto a los actos reclamados y a las autoridades responsables precisadas en su demanda, en mérito de las consideraciones plasmadas en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo, se sobresee en el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Domingo Guerrero Ortiz, en términos de lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. Tercer expediente, identificado con la clave TEE, diagonal JDC, diagonal 048, diagonal 2012-1, se resuelve. Único, se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por actualizarse el artículo 336, fracción tercera del Código Local de la Materia, promovido por el ciudadano Efraín Gómez Rojas en su calidad de militante del Partido Revolucionario Institucional en términos del considerando segundo de la presente sentencia.
El siguiente expediente, con la clave TEE, diagonal JDC, diagonal 052, diagonal 2012-1, se resuelve. Primero, son fundados los agravios esgrimidos por los promoventes en términos del considerando tercero de la presente resolución. Segundo, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Consejo Municipal Electoral de Yecapixtla, Morelos, de fecha 23 de abril del presente año, únicamente respecto de la procedencia de los registros de candidatos a presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, presentados por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, a efecto de que las autoridades responsables prestadas en el cuerpo de esta ejecutoria actúen en términos de la parte infine de la misma. El expediente con la clave TE, diagonal JDC, diagonal 054, diagonal 2012-1, se resuelve. Primero, son fundados los agravios esgrimidos por los promoventes en términos del considerando tercero de la presente resolución. Segundo, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, de fecha 23 de abril del presente año, únicamente respecto de la procedencia de los registros de candidatos a presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, presentados por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, a efecto de que las autoridades responsables precisadas en el cuerpo de esta ejecutoria actúen en términos de la parte infine de la misma. El último de los proyectos, el TE, diagonal JDC, diagonal 079, diagonal 2012-1, se acuerda. Único, se tiene por no presentado el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Jonathan Efrén Márquez Godínez, en términos de las consideraciones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. Les propongo a mis compañeros magistrados que al final de la sesión, si ustedes están de acuerdo, firmemos todas las resoluciones. ¿Sí? Continúe, por favor, con la orden del día. Le agradezco, señor. Continuando con la orden del día, doy cuenta con dos proyectos de resolución respecto de la ponencia número 2 a cargo del magistrado Elvino Avilés Silvavera. Le comento que son tres proyectos consistentes en los números 47, 49 y 51, este último con su acumulado 62. Si me lo permiten, procedo a lectura a los proyectos de cuenta. En lo que respecta al juicio ciudadano, el del expediente JDC 47-2012-2, promovido por César Chávez Estrada, en contra del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos y del Partido Acción Nacional, en el proyecto se considera lo siguiente. Del estudio realizado al presente juicio electoral, este órgano jurisdiccional determina que son fundados los agravios expuestos por el actor, toda vez que se viola en su perjuicio sus derechos político-electorales y en particular el de ser votado, a cargo del primer regidor propietario para el Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, por el Partido Acción Nacional, puesto que no obstante que resultó ganador en la contienda interna celebrada el 18 de marzo del año en curso en la planilla que encabeza Lauro Salazar Garrido, pasando a ser precandidato a cargo oficial, cumpliendo con todos los requisitos administrativos electorales, el impetrante de derechos fue sustituido en la candidatura en cuestión sin mediar notificación alguna, de tal manera que solicita se le restituya en sus derechos para participar por el Partido Acción Nacional para el Ayuntamiento del municipio de Tepoztlán, Morelos, en el cargo antes referido. En la especie, en el proyecto de cuentas se arriba a la conclusión de que el actuar del instituto político involucrado no se ajusta al principio de legalidad que debe regir a los procesos electorales en el Estado de Morelos, de tal suerte que no se privilegia la vigencia de la institución republicana y democrática, toda vez que en el supuesto acto de renuncia por parte del hoy actor al cargo de primer regidor propietario para el Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, por el Partido Acción Nacional al que se hace referencia, en la instrumental de actuaciones no es un supuesto que se encuentre acreditable y por ello resulte un argumento válido para impedir el ejercicio del derecho político electoral de ser votado en las elecciones constitucionales en nuestra entidad federativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 4, fracción segunda del Código de la Materia. Aunado a lo anterior, lo cierto es que el partido político responsable omite cumplir con la exigencia relativa a la carga probatoria, respecto de quien afirma está obligado a aprobar,
de tal modo que de manera expresión genérica y abstracta de la renuncia formada no es útil para impedir el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de que se trata. Destacando este tribunal en su análisis al presente juicio que para que proceda la cancelación de un candidato, éste debe haber incurrido en algún acto de indisciplina, incumplimiento o infracción en los estatutos o del reglamento de selección de candidatos a cargos de elección popular, como lo señala el artículo 158, el cual efectivamente lo señala dichas causas. Sin embargo, hay que puntualizar que estas deben ser graves y en el caso que nos ocupa, aun y cuando lo que haya motivado la cancelación por la separación voluntaria o no del actor o cualquier otra causa no prevista, dicha situación debió de hacerse de conocimiento del Comité Directivo Municipal, autoridad competente en la jurisdicción del municipio de Tepoztlán, y esta a su vez notificarlo al Comité Directivo Estatal para que éste, dentro de sus facultades y atribuciones, aplicara el procedimiento al que aluden los artículos 160 y 161 del citado reglamento. Bajo estas tesituras, para que procediera la cancelación de registro de un candidato tiene que existir una causa grave fundada, y no como lo pretende hacer valer el citado instituto político, en el que se trata de justificar con el argumento de que existe una renuncia, causa que no fue acreditada en actuaciones, y más aún de haberse acreditado, era obligación del partido político hacerlo del conocimiento del Comité Directivo Estatal, ya que cualquier solicitud de cancelación de registro de candidatos debe de ser acordada por el citado comité, situación que en contrario debe ser tomada en cuenta, es decir, que se debe someter a conocimiento del Comité Directivo Estatal que el partido se quedara sin representación de un candidato, lo que implica que dicho trámite tiene sus formalidades y hasta un procedimiento específico de conformidad con los estatutos del partido y el reglamento de selección de candidatos a cargos de elección popular. Y en la instrumental de actuaciones se advierte que el Partido Acción Nacional nunca le notificó al ciudadano de manera técnica y conforme a la reglamentación interna el acto que genera dicha cancelación, y que el mismo se encuentra fundado y motivado conforme a los estatutos internos de este instituto político. En ese orden de ideas, debe apreciarse que le asiste la razón jurídica al actor cuando asevera que ante la falta de notificación respectiva se violenta su derecho de audiencia, que como garantía se consagra en el artículo 14 de la Constitución Federal, y a la que alude el artículo 1 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, advirtiéndose que la garantía de audiencia debe ser respetada por la autoridad administrativa que tenga la facultad de decidir controversias de manera imparcial cuando exista la posibilidad de privación o afectación de algún derecho del ciudadano. En este sentido, todos los elementos de prueba analizados de manera lógica y jurídica, así como valorados bajo las reglas de la sana lógica y máximas de la experiencia, en términos de lo que dispone el Código de la materia, permiten desprender que la autoridad administrativa electoral incurrió en una omisión al momento de resolver la cancelación del registro de que se trata, mismo que derivó de la actuación del partido político solicitante, aspectos que generan la convicción de una violación a los derechos político-electorales del ciudadano. En esta tesitura, y de acuerdo con las consideraciones lógicas y jurídicas vertidas en esta sentencia, se impone legalmente resolver y se resuelve revocar parcialmente la resolución emitida por el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, exclusivamente respecto del registro del candidato a primer regidor propietario de la planilla propuesta por el Partido Acción Nacional en Morelos, para el efecto de que, bajo el cumplimiento de los trámites administrativos conducentes, se proceda a registrar al ciudadano César Chávez Estrada como titular propietario del cargo de primer regidor de ese municipio, por el citado instituto político, por haber sido quien participó y ganó en la contienda interna del partido en cuestión. Y al no haberse acreditado en autos la supuesta renuncia al que alude en el presente juicio, para el efecto lo anterior de cumplimentar la sentencia que ahora se dicta, se otorga a la autoridad administrativa electoral del municipio del que se trata un plazo de 24 horas a partir
de la notificación del presente fallo, a fin de que se acaten los lineamientos antes dispuestos, debiendo notificar a este tribunal a la brevedad posible el cabal cumplimiento de lo resuelto. Es la cuenta, señor. Respecto de este proyecto, ¿existirá algún comentario de los compañeros magistrados? Sí, la dinámica no se va a dar cuenta de todos los más que Sí, sí, si gusta. Sí. Sí. Continuando con el expediente JDC 49-2012-2, relativo al juicio para la protección promovido por la ciudadana Lucía Torres Rosales en contra del Consejo Estatal Electoral y del Consejo Distrital Electoral del Octavo Distrito Electoral, con sede en Tetecala, Morelos. En el proyecto de sentencia se considera lo siguiente. En síntesis, la promovente impugna la resolución mediante la cual se declara procedente el registro de candidatos al cargo de diputados de mayoría relativa, efectuados por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, emitida por el Consejo Estatal Electoral en los 18 distritos electorales de Morelos. Asimismo, la resolución mediante la cual declara procedente el registro de candidatos a los cargos de diputados de mayoría relativa, efectuados por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo del Octavo Distrito Electoral. En este tenor de ideas es dable atender que los partidos políticos que conforman la parte de la coalición a la que se alude cuentan con la facultad, de acuerdo a lo que indica dentro del Código Comicial Local, así como de los estatutos y demás normatividad interna aplicable, para la aplicación de procedimientos por medio de los cuales se realice el nombramiento de los precandidatos a cargos de elección popular. De igual modo, es menester resaltar que los partidos políticos cuentan con órganos internos encargados de dirimir las controversias que se presenten con motivo de los nombramientos y o designaciones en el registro de sus candidatos a los cargos de elección popular, teniendo la obligación de agotar la vía intrapartidaria antes de acudir a esta autoridad jurisdiccional. Así pues, tenemos que, si bien es cierto que el Partido de la Revolución Democrática estableció dentro de la convocatoria respectiva los métodos de elección para el cargo de diputados por el principio de mayoría relativa, también lo es que, dentro de la propia convocatoria, se encuentra una excepción a dicho mecanismo de elección, consistente en que, en el caso de que el Consejo Estatal Electoral acuerda realizar alguna candidatura común, coalición o convergencia, el partido solamente elegirá, de conformidad a la presente convocatoria, a los candidatos que le correspondan, conforme al convenio respectivo. Resulta lógico apreciar que, de acuerdo a las constancias existentes dentro del expediente en que se actúa y acorde a los argumentos planteados en la sentencia, este órgano colegiado estima que el registro como candidato al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa por el octavo distrito electoral de Morelos pertenece al ciudadano Enrique Saavedra Nájera, toda vez que el mismo fue realizado con base en la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática. La convocatoria emitida para tal efecto, así como los convenios y acuerdos al que se ha hecho alusión con los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Atento a lo anterior, es de estimarse que dicho registro no vulnera los derechos político-electorales de la promovente. Ahora bien, la promovente manifiesta con relación al agravio en el que manifiesta que se violenta el principio de equidad de género indicado dentro del artículo 209 del Código Estatal Electoral, ya que, a decir de la promovente, el registro de los candidatos a los cargos de diputados por el principio de mayoría relativa no cumple con la cuota de género establecida dentro del numeral citado. Agravio que resulta infundado, en virtud de que la argumentación vertida por la promovente en este sentido no es suficiente por sí misma para dar lugar a la pretensión intentada. Aunado a lo anterior, la promovente incurre en una errónea interpretación de la ley electoral local, en específico a lo que menciona dentro del numeral 209 de la misma, toda vez que es de observarse que dentro del numeral citado, si bien es cierto, se hace mención de que los partidos en ningún caso incluirán a más de las dos terceras partes de candidatos propietarios de un mismo género, también lo es que dentro del mismo numeral el legislador previó una excepción a dicha regla, al indicar que quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resueltas en un proceso de selección democrático conforme a los estatutos de cada partido. Concluye la cita. Como es el caso del toque electoral en que se actúa. Es cuanto.
por lo que hace finalmente a los juicios ciudadanos con números 51 y su acumulado 62 promovidos por el José Castillo González en contra de la resolución dictada con fecha 21 de abril de 2012 por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en el expediente identificado con el número CNJP-RA-MOR y en contra del acuerdo que el 23 de abril del año en curso dictado por el Consejo Municipal Electoral de Jutepec, Morelos, mediante el cual se aprueba la solicitud de registro de candidato a presidente y síndico, así como candidatos a regidores, propietarios y suplentes, integrantes de la planilla para miembros del Ayuntamiento de Jutepec, Morelos, por la coalición denominada Compromiso por Morelos. En el presente proyecto se razona lo siguiente. En el escrito de demanda, el actor refiere que la sentencia dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional resulta incongruente, por lo que se modificó los hechos siendo que estaba impedida para hacerlo, lo cual genera una violación al debido proceso, porque el estudio que realiza la citada comisión dentro de lo que corresponde al inciso N establece que no se da por cumplimentado en virtud de que no se observa que obre constancia del plan de trabajo, que se viola el debido proceso al establecer circunstancias diferentes a las debatidas con relación a los documentos que en primera instancia se habilitaron por parte de los promoventes, por lo que realiza el estudio diverso sobre la ley. Afirma que se violan en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Federal, puesto que el recurso de apelación únicamente versó respecto de que se tuvo por no interpuesto un solo documento, consistente en la solicitud de registro original, por lo que refiere que todos los documentos que se exigieron fueron presentados y cumplieron con todos y cada uno de los requisitos, y que se justifica su actuar en la supuesta plenitud de jurisdicción y no existe fundamento legal alguno que le permita retomar cuestiones ya sancionadas sin motivar nuevas decisiones de su competencia. Respecto a dichos agravios en el presente proyecto, este tribunal advierte que los mismos resultan infundados, porque la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional tiene la facultad de revocar los actos que se someten a su consideración cuando se afecten los intereses de los militantes del partido político referido y adolezcan de una adecuada fundamentación y motivación, como lo aconteció en la especie. En ese orden de ideas, se estima que se encuentra justificada la facultad requisitora y plena jurisdicción por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria al ser, en última instancia, la que tiene que definir las controversias planteadas por los militantes del citado partido político. Por otro lado, cabe destacar que aun y cuando el actor refiere que deben ser cumplidos con todos los requisitos, este tribunal no puede tener por sustentado su dicho, supuesto en que los agravios aducidos él mismo reconoce la falta de un requisito. Luego entonces, si el actor reconoce la falta de un requisito, es inconfuso que la sentencia dictada por el órgano partidista responsable no falta al principio de congruencia, dado que ante la falta de un requisito no puede atenderse el cumplimiento total que se aduce. Ahora bien, por cuanto al expediente identificado con el número JS 62-2012-2 del análisis integral de la instrumental de actuaciones, este tribunal advierte que en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento previsto en el artículo 336, fracción segunda del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con lo previsto en el artículo 335, fracción tercera del mismo ordenamiento. A diferencia de lo que el actor expone, este tribunal colegiado considera que si el promovente no reunió los requisitos exigidos por la convocatoria respectiva como candidato para contender al cargo de presidente municipal del municipio de Jutepec, Morelos, no tiene interés jurídico o derecho para discutir jurídicamente el registro al que alude en este nuevo juicio. En mérito de ello, en el proyecto de cuenta se propone el sobreseimiento del presente juicio, en términos de la fracción segunda y del artículo 336 de la normatividad electoral aplicable, por actualizarse y devenir la causa de improcedencia en estudio. Es cuanto, señores. Gracias. Someto a consideración de mis compañeros magistrados los tres proyectos que presenta el magistrado Tino Avilés. Sí, adelante. Compañeros.
En el juicio identificado bajo la clave 047/2012, este tribunal se topa frente a sí a una situación extraordinaria vinculada con el instituto político. En lo fundamental, una planilla que encabeza un ciudadano es inscrita dentro del proceso interno y entre ellos aparece como candidato a primer regidor propietario el ahora ciudadano peticionario de derechos político-electorales. Conforme a la mecánica de la convocatoria, se inscribe la planilla, se participa en el proceso electoral convocado incluso a nivel nacional y ocurre que en el día de la elección, 18 de marzo, la planilla ganadora lo hace con 1.512 votos frente a 816 votos, que sumados bajo los votos nulos hacen un total de 2.328. De tal suerte que de la propia instrumental de actuaciones el partido político reconoce que el ciudadano participó, se inscribió y ganó en la contienda interna. No obstante ello, al momento del registro ante el Consejo Municipal correspondiente, el representante de ese órgano político determina inscribir a un ciudadano diverso, que por cierto aparece como candidato a tercer regidor propietario. La finalidad del juicio de protección a derechos políticos electorales del ciudadano, que data casi del 2006 a la fecha en el estado de Morelos, busca eso, proteger los derechos políticos electorales del ciudadano y que quien se inscribió pueda tener la oportunidad de poder gozar de la garantía individual del derecho fundamental que significa ser votado. El órgano político aduce un extremo vinculado con la renuncia del candidato, pero esa renuncia no es un extremo comprobado y aún más no es un extremo que con la sola acción del peticionario de venir al tribunal es inconfuso que tenía interés en que continuara la oportunidad de ser votado. De tal suerte que por esa circunstancia propongo al pleno de este tribunal el sentido de esta resolución de declarar fundados los argumentos, tanto y más el derecho que establece el artículo 14 de la Constitución Federal respecto a la imposibilidad de que exista una privación de derechos político-electorales sin la debida audiencia. Esto es, sin darle la oportunidad de que la renuncia constara fehacientemente, constara por escrito, sin darle la oportunidad de que esa cancelación permitiera ser, bajo los mecanismos intrapartidarios, adecuada y comprobada de una manera satisfactoria. En ese sentido, este tribunal emitió con fecha 27 de octubre del 2010 la tesis relevante que tiene bajo rubro: cancelación de registro de candidato no es obstáculo para la vigencia de la garantía de audiencia el supuesto hecho de renuncia. De tal modo que con base en este criterio y precedentes asumidos por este órgano jurisdiccional es que se presenta este proyecto al pleno de este tribunal. Por otro lado, y con la venia de mis compañeros magistrados, el asunto vinculado con el juicio de derechos político-electorales 049/2012-2. Lo cierto es que la ley electoral local, en su artículo 209, refiere que si bien es cierto se establece una calidad respecto a que los candidatos propietarios no sean de un mismo género, la misma disposición normativa establece una excepción cuando refiere que quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrática conforme a los estatutos de cada partido. Si bien es cierto que el artículo 23 de la Constitución local establece como principio rector el de equidad de género, y que en mucho de ese principio de equidad los morelenses, en unión de muy pocos estados en la República, deberíamos tener la oportunidad de consagrarlo en su norma ordinaria, lo cierto es que más que una interpretación de carácter jurisdiccional, se trata de un reto de modificación legislativa a la eliminación de este candado que establece esta excepción en este artículo 209, aunado a la expresión de que en la propia peticionaria existen dos precedentes involucrados con este tribunal
del que también se hace referencia en el proyecto que se somete a consideración. Y por último, en el asunto vinculado con los números 51 y 62, también de juicios de protecciones a derechos político-electorales del ciudadano, se propone estimar como infundados los argumentos planteados, en razón de que, a diferencia de lo que sostiene el actor, pues la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, por supuesto que tenía libertad de jurisdicción para reasumir jurisdicción de lo que hizo la Comisión Estatal de Justicia Partidaria. Es un tribunal de alzada, es un tribunal de plena jurisdicción. Tanto y más que en esa libertad de jurisdicción hizo notar la falta de dos apoyos conforme a la convocatoria del sector popular y del movimiento territorial, de tal suerte que al no cumplirse con estas exigencias debe estimarse como infundado el asunto en comento. Cabe destacar que sobre este tema este tribunal ha seguido un criterio similar en los asuntos JDC 033/2012 de la ponencia número 1, JDC /034/2012 de la ponencia número 3 y de la propia ponencia número 2, JDC 035/2012-1, sin pasar por alto que el asunto JDC 033 precisamente ahora se encuentra en juicio de revisión constitucional, 034/2012-3. Entonces, si este argumento medular del inconforme es infundado, carece de interés jurídico para reclamar el registro, de tal suerte que por ello debe sobreseerse en términos de la normatividad electoral aplicable. Por mi parte es todo, señor. Si no hay otro comentario, recabamos la votación respecto a los tres proyectos que somete a consideración del Pleno de este tribunal. Magistrado Tino Avilés Álvarez. Un gusto, señor magistrado presidente. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Como proyecto, por favor. Magistrado Tino Avilés Álvarez. Con los proyectos. Magistrado Fernando Bruno. Con los proyectos. Señor, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. Siendo así, daré lectura a los puntos resolutivos de los mismos en los siguientes términos. Respecto al expediente TE diagonal JDC diagonal 047 diagonal 2012-2, se resuelve. Primero, son fundados los agravios expuestos por el actor en cuanto a la violación de sus derechos político-electorales respecto a las autoridades y órganos partidarios que fueron señalados como responsables en su curso inicial y del acto que precisa en el mismo. Segundo, se revoca parcialmente el acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, de acuerdo con las consideraciones vertidas en esta sentencia y para los efectos precisados en la parte relativa. Tercero, se ordena al Consejo Municipal Electoral de Tepoztlán, Morelos, actuar bajo los lineamientos dispuestos en la parte medular de este fallo. En relación con el expediente TE diagonal JDC diagonal 049 diagonal 2012-2, se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios a valer por la ciudadana Patricia Lucía Torres Rosales en términos del considerando tercero de la presente sentencia. Segundo, se confirma la resolución que declara procedente el registro de candidatos al cargo de diputados de mayoría relativa efectuados por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo del octavo distrito electoral. Finalmente, por cuanto a los expedientes TE diagonal JDC diagonal 051 diagonal 2012-2 y su acumulado TE diagonal JDC diagonal 062 diagonal 2012-2, se resuelve. Primero, son infundados los agravios expuestos por el actor José Carlos Castillo González en el análisis del toque electoral sustanciado bajo el índice TE diagonal JDC diagonal 051 diagonal 2012-2, de acuerdo a las consideraciones lógicas y jurídicas vertidas en esta sentencia. Segundo, se decreta el sobreseimiento en el medio de impugnación identificado con la clave TE diagonal JDC diagonal 062 diagonal 2012-2, promovido por el ciudadano José Carlos Castillo González, en virtud de que se actualizan los supuestos normativos previstos en los artículos 335 fracción tercera y 336 fracción segunda, ambos del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Tercero, se confirma la resolución del 21 de abril de la presente anualidad, dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional,
en el juicio de apelación número CNJP-RA-MOR-295-2012. Cuarto, se confirma el acuerdo del 23 de abril del presente año emitido por el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos, en el que se tuvo por registrada a la ciudadana María Guadalupe Jiménez Tobar de la planilla para miembros del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, por la coalición denominada Compromiso por Morelos. Por favor, continuamos con la votación. Sí, señora, atenta a su invitación. Con la venia de los señores magistrados, doy cuenta con los proyectos de resolución que somete a la consideración del Pleno el magistrado Fernando Blumenthal Escobar respecto de 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con los números 50-53, este último con sus acumulados 78 y 55, todos del presente año. Por lo que respecta al juicio ciudadano con la clave JSS 50-2012-3, promovido por María Teresa Domínguez Rivera, impugnando la resolución mediante la cual se declara procedente el registro de candidatos a cargos de diputados de mayoría relativa, efectuados por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, emitida por el Consejo Estatal Electoral en los 18 distritos electorales locales de Morelos, así como la resolución del Cuarto Consejo Distrital Electoral de Cuernavaca, Morelos, que declara procedente el registro de candidato a cargo de diputado de mayoría relativa del Cuarto Distrito Electoral local, efectuado por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo. En la especie se arriba a la conclusión de que la actual parte de una premisa errónea, al considerar que todas las candidaturas que sean propuestas por los partidos políticos deberán de observar en todo momento la cuota de equidad de género, debiéndose tomar en cuenta la excepción a la regla fundamentada en el párrafo segundo del artículo 209 del Código Electoral de Morelos, consistente en cuando dichas candidaturas provengan de un proceso democrático instaurado por el partido político de que se trate. Este órgano colegiado consideró que toman en cuenta en la sesión ordinaria del Consejo Electivo del Partido de la Revolución Democrática y de manera en que fueron asignados las candidaturas de los diputados locales por el principio de mayoría relativa, es decir, que los mismos fueron electos por unanimidad de votos, actos apegados a la normatividad interna del instituto político en cuestión y apegada a lo que se consideró, por tanto, es procedente de declarar infundados los agravios de la integrante. Por lo que respecta al proyecto del expediente 53 y su acumulado 78 relativo a los juicios promovidos por los ciudadanos Enrique Alonso Plasencia, Luis Raimundo Nava de la Sancha, Silverio Manuel Domínguez Manzanares y Víctor Alfonso Córdoba Mesa, promovidos en contra de la resolución dictada por el Consejo Municipal Electoral de Tlaquiltenango, Morelos, del Instituto Estatal Electoral de fecha 23 de abril del presente año, en la que se aprueba el registro de candidatos de presidente municipal y síndico de Tlaquiltenango, Morelos, propietarios y suplentes respectivamente por el Partido del Trabajo, y que llevará a cabo de forma unilateral en la contravención de las cláusulas segunda y quinta del convenio de candidaturas comunes celebrada entre los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo. Se considera que el Consejo Municipal Electoral de Tlaquiltenango, Morelos, debió pronunciarse sobre el escrito de desistimiento a que hizo referencia en la resolución de los registros presentados a las candidaturas de presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, por los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, a efecto de que en todo caso tal circunstancia fuera resuelta por el Consejo Estatal Electoral y del Instituto Estatal Electoral, y no como equivocadamente lo realizó al aprobar los dos registros de candidatos por una parte en candidatura común y por otro lado los registros de los candidatos a los cargos antes referidos de manera unilateral por el Partido del Trabajo, causando, según el dicho de los promoventes, una situación de ventaja frente a los otros partidos políticos. En tal virtud se estima que, conforme a las facultades que le otorga el Código de la Materia, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, este debió valorar el desistimiento y pronunciarse previamente a la aprobación de los registros en cuestión, porque al no hacerlo generó incertidumbre jurídica para los institutos políticos involucrados, y una posible violación a los derechos político-electorales respecto a la legalidad de los registros presentados. De ahí que, por las consideraciones expuestas, este órgano jurisdiccional concluye que las alegaciones en vía de agravio realizadas por los actores debieron fundadas. Finalmente,
Por lo que respecta al juicio identificado con el número JST 55, promovido por los ciudadanos Félix Villegas Terán, José Luis Ramos Castro, Felipe Crespo Ortiz y Juventino Cabrera Leiva, en contra de la resolución dictada por el Consejo Municipal Electoral de Puente de Ixtla, Morelos, el Instituto Estatal Electoral de fecha 23 de abril del año en curso, en la que se aprueba el registro a candidatos a presidente municipal y síndico de Puente de Ixtla, Morelos, propietarios y suplentes respectivamente por el Partido del Trabajo, y que llevará a cabo en forma unilateral, en contravención a las cláusulas segunda y quinta del Convenio de Candidatos Comunes, celebrado entre los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, se considera que el Consejo Municipal Electoral de Puente de Ixtla, Morelos, debió pronunciarse sobre el registro de desistimiento a que hizo referencia en la resolución de los registros presentados a las candidaturas comunes de presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, a efecto de que en todo caso tal circunstancia fuera resuelta por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral y no equivocadamente como lo realizó al aprobar los dos registros de candidatos, por una parte en candidatura común y por otro lado los registros de candidatos a los cargos antes referidos de manera unilateral por el Partido del Trabajo, causando, según el dicho de los promoventes, una situación de ventaja frente a otros partidos políticos. En efecto, conforme a las facultades que le otorga el Código de la Materia al Consejo Estatal Electoral, este debió valorar el desistimiento y pronunciarse previamente a la aprobación de los registros en cuestión, porque al no hacerlo tenía una incertidumbre jurídica para los institutos involucrados y una posible violación a los derechos políticos electorales de los promoventes actuales respecto a la legalidad de los registros presentados. De ahí que, por las consideraciones expuestas, este órgano jurisdiccional concluye que las alegaciones en vía de agravio realizadas por los actores devienen fundadas. Es cuanto, señor magistrado. Momento de consideración de mis compañeros magistrados, los proyectos de cuenta. Al no existir ningún comentario, le pido a la Secretaría General que haga la votación respecto de estos proyectos. Con gusto, señor magistrado. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Magistrado Arturo Avilés Talavera. Magistrado Fernando Bruno Igual. Son los proyectos. Señor, los proyectos son aprobados por unanimidad de votos. Gracias. Siendo así, daré lectura a los puntos resolutivos de los mismos respecto al expediente identificado con la clave TE, diagonal JDC, diagonal 050, diagonal 2012-3. Se resuelve. Primero, se declaran infundados los agravios esgrimidos por la ciudadana María Teresa Domínguez Rivera en términos del considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se confirma la resolución de fecha 23 de abril del año 2012, dictada por el cuarto Consejo Distrital Electoral Cuernavaca Sur del Instituto Estatal Electoral, mediante la cual se declara procedente el registro de la candidatura común del cuarto Distrito Electoral Local Cuernavaca Sur, efectuado por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo. En relación con los expedientes TE, diagonal JDC, diagonal 053, diagonal 2012-3 y su acumulado TE, diagonal JDC, diagonal 078, diagonal 2012-3, se resuelve. Primero, son fundados los agravios esgrimidos por los promoventes en términos del considerando sexto de la presente resolución. Segundo, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Consejo Municipal Electoral de Tlaquiltenango, Morelos, de fecha 23 de abril del presente año, únicamente respecto a la procedencia de los registros de candidatos a presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, presentados por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, a efecto de que las autoridades responsables precisadas en el cuerpo de esta ejecutoria actúen en términos de la parte in fine de la misma. Finalmente, por cuanto al expediente TE, diagonal JDC, diagonal 050, diagonal 2012-3, se resuelve. Primero, son fundados los agravios esgrimidos por los promoventes en términos del considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se revoca parcialmente la resolución dictada por el Consejo Municipal Electoral de Puente de Ixtla, Morelos, de fecha 23 de abril del presente año, únicamente respecto a la procedencia de los registros de candidatos a presidente municipal y síndico, propietarios y suplentes del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, presentados por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Trabajo, respectivamente, a efecto que las autoridades responsables, precisadas en el cuerpo de esta ejecutoria, actúen en términos de la parte in fine de la misma. Seguimos con el orden del día, por favor. Señores magistrados, pues doy cuenta finalmente con un proyecto de desechamiento respecto al recurso de apelación identificado con la clave RAT 87 del presente año,
promovido por el Partido Acción Nacional en virtud de que en el mismo se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción cuarta del artículo 335 del Código Electoral del Estado de Morelos, consistente en la hipótesis de extemporaneidad de los recursos, esto es, que sean interpuestos fuera de los plazos que señala el Código. En el caso, el promovente en su escrito de demanda refiere que tuvo conocimiento del acto impugnado el día 27 de abril del año en curso, asimismo en los sellos de recepción por parte del Consejo Estatal Electoral, impuestos en el escrito signado por el representante propietario del partido actor ante dicha autoridad responsable, así como de lo señalado en el informe circunstanciado respectivo, se advierte que dicho recurso fue presentado el día 2 de mayo del presente año. Por tanto, se desprende que el enjuiciante presentó el medio de impugnación cuando ya había transcurrido el plazo legal para el ejercicio de su derecho, pues el mismo feneció el día anterior al de su presentación, esto es, el primero del presente mesiano, sin que de las constancias que integran el expediente se advierta una mora justificada para ello. En esta tesitura, al encontrarse acreditado que el medio de impugnación en que se actúa se presentó de forma extemporánea, se propone al Pleno desechar de plano el recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional. Es la cuenta, señor magistrado. Señor magistrado, ¿su consideración? No. ¿Proyecto de cuenta? ¿Se cabe la votación, por favor? Atenta a su indicación, señor magistrado. Presidente magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Por favor. Magistrado Arturo Avilés Alvavera. Magistrado Fernando Blumen Croscobar. De igual forma. Señor, le informo que el proyecto es aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Siendo así, doy lectura de lo resuelto en este asunto, el expediente TDE, diagonal RAP, diagonal 087, diagonal 2002. Se resuelve, único, se desecha de plano por notoriamente improcedente el recurso de apelación identificado con la clave TEE, diagonal RAP, diagonal 087, diagonal 2012, promovido por el Partido Acción Nacional en términos del considerando segundo de la presente sentencia. ¿Hay asuntos en la orden del día por tratar? Señor, le informo que son agotados los 13 asuntos de la orden del día, incluyéndose los que agregamos al inicio de la presentación. Si no hay otro asunto, les pediría a mis compañeros magistrados que firmáramos las resoluciones dictadas.
Al no existir más asuntos por tratar, se declara concluida la presente sesión, siendo las 9 horas con 12 minutos del día de la fecha. Gracias.